Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Estamos iniciando este último video, este tercer video de esta serie de la solo escritura basta para la salvación, que solamente la Biblia, esos 66 libros, como lo hemos visto en estos dos videos anteriores de este tema, es suficiente. Lo que Dios nos dejó es completo. Por eso Dios nos va a juzgar. Él dijo que nos va a juzgar conforme su palabra que Él dijo, porque en su palabra está obviamente todo el juicio de Dios para la humanidad, todo lo que necesitamos saber de Dios, nosotros en lo que Él nos ha querido revelar y que necesitamos conocer para entender nuestra herencia con Él, para poder en un momento dado reclamar un testamento que Él nos dejó a nuestro favor. Tenemos que conocer todas las cláusulas de ese testamento. Es la Biblia y está completa, no le falta nada, no hay que agregarle nada y no hay que quitarle nada, como lo hemos visto. En este último video, el tercero, vamos a hablar ahora sobre el tema adicional de la sola escritura basta, donde cómo entonces identificamos esas falsas doctrinas, cómo podemos asegurarnos de que no nos engañen. Entonces, obviamente que un principio y que es bíblico es que nosotros, estando en la mano de Dios, o sea, estando en Cristo Jesús, nosotros es tan importante que gocemos de los atributos de Cristo. Y una de las cosas que Dios regala a sus hijos es el discernimiento de espíritus. Es por eso que en el Primera de Juan, el apóstol Juan dice: probad todos los espíritus para ver si son y provienen de la verdad. Entonces nos exige Dios que todos tenemos el derecho como hijos de Él, y que todos tenemos la obligación y que todos tenemos de su poder para poder discernir en nuestro espíritu, no en la lógica humana, en nuestro espíritu, con inteligencia espiritual, con discernimiento espiritual de parte de Dios, no discernimiento espiritual de parte nuestra, no, discernimiento espiritual de parte de Dios, podamos nosotros distinguir una doctrina sana de una falsa doctrina, un siervo de Dios de un falso siervo de Dios. Entonces, esto es un regalo de Dios y lo dice la Escritura. Entonces, no es que yo esté en un cuadro donde desde que nací me meten que ese es el catecismo o que esa es la teología y que no te salgas de ahí porque te pierdes. No, lo que me da a mí la razón, que ahí puedes usar razón humana porque no todos somos de Cristo aún. Entonces la razón humana es de yo darme cuenta que sigo siendo esclavo del pecado. Entonces tengo que darme cuenta que aunque yo siga mucho mi religión, que aunque yo suba mucho la teología que me dicen que es la verdad, no me está dando fruto de santidad. Es decir, sigo pensando mal de la gente cuando habla mal de mí, sigo sintiendo resentimiento con la gente cuando me atacan o me hacen daño o me roban algo o me lastiman uno de mis hijos. Sigo sintiendo resentimiento, sigo hablando mal de la gente que está mal, ¿sí? O sea, con una intención equivocada, con desprecio, con odio, con coraje, con mil cosas equivocadas. O sea, dando testimonio que aunque crea en Dios no lo conozco, que aunque crea en Dios no lo tengo, que aunque crea en Dios y en su doctrina y conozca la Biblia, no está haciendo función esa palabra viva y eficaz en mí, no está funcionando. ¿Por qué? Porque puedo estar en una falsa doctrina, con un falso Jesús, con una falsa enseñanza, con una falsa teología, aunque sea y que venga del primer siglo. ¿Por qué no importa que venga del primer siglo? Porque dice la Biblia que en el primer siglo muchos en las iglesias se desviaban de la verdad. En el primer siglo había 7 iglesias en Asia Menor y algunas las estaba manejando ya Satanás, y otras estaban la mitad de Satanás y la mitad de cristianos, y otras estaban el 10% de cristianos fieles y el 90% de extraviados. Tú las puedes ver ahí en Apocalipsis 2 y 3. En el primer siglo, la iglesia de Cristo, Dios decía que se le habían desviado muchos. Por eso siempre Él dice que el que persevera hasta el fin en la fe verdadera recibirá la corona de la vida. No el que permanezca en la religión fulana recibirá la corona de... No. La fe verdadera. Y la fe verdadera produce frutos de justicia. Produce, no frutos de religión, no. Frutos de justicia, frutos de santidad. Si tu vida no está, se parece cada día más a Jesús, pero no el Jesús religioso que por ahí están enseñando, no, el Jesús santo, el Jesús que es todo misericordioso, que es también todo justo, ese Jesús
que en su forma de hablar, de pensar, de mirar, de decir, es totalmente santo y puro. Si cada vez no te pareces más a Él, si estás estancado en que ya conociste todo lo de tu religión, toda la historia de tu religión y todas las cuestiones doctrinales de tu religión, pero no has avanzado un milímetro en la justicia de Dios, es decir, todavía te topas en la calle, ¿quién quiere chocar tu automóvil y te molesta si sale una mala palabra de tu boca? Todavía vas a un lugar donde no te atienden, te tratan mal y te desprecian, y tu corazón te molestas con ellos y estás resentido con ellos. Ahora déjame aclararte algo, no estoy diciendo que seas perfecto, estoy diciendo que si cuando vives eso, porque todos hemos pasado por esas cosas y hemos fallado, en algún momento, pero esas fallas fueron cuando éramos niños en Cristo, cuando empezábamos en el Evangelio que nacimos del Espíritu, cuando Dios empieza a hacer su obra de perfección moral en nosotros, como dice 1 Corintios capítulo 3 Pablo, como niños en Cristo, contiendas, pleitos, divisiones, pero cada día somos mejores, eso se trata de esto, es decir, si yo en un problema de tránsito reaccioné mal, inmediatamente empiezo a pedir perdón con mi mente a Dios y mi corazón, y llego a mi casa y me postro y me humillo delante de Él, y le pido que me ayude a dejar ese viejo ser, que me ayude con su gracia a glorificar a Cristo. No me quedo con ese detalle, o sea, no me conformo, porque ya el Espíritu mora en mí, porque ya conozco la verdad. Así es todos los días, hasta que por fin, en la gracia y el crecimiento que solo Dios da, jamás vuelvo a molestarme en una situación igual, jamás vuelvo a hablar igual, jamás vuelvo a reaccionar igual, jamás vuelvo a pensar mal, en todas las áreas que Dios me está perfeccionando. Entonces yo puedo, como dice Pablo, examinarme a mí mismo a través de la Escritura, para saber si voy bien, si estoy en la verdad, como dice Pablo, para que vean si están en la verdad o se han extraviado. Esto es mucho más allá de solamente querer imponer un cuadro, y si haces estos sacramentos y si crees en nuestra iglesia como la madre, ya estás en la verdad. No. Las iglesias no son madres, los magisterios no son madres. Los magisterios los puso Dios y son 5: pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles. Son 5. Y esos todavía funcionan en la actualidad. Claro, los apóstoles, si quiere llamarle como cualquier otro título, está bien, porque en las doctrinas así sucede. Pero que existen, Dios los impuso. No voy a entrar en detalles de esa doctrina. Pero esos 5 líderes al frente de la congregación Dios los puso para edificación del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, aunque ya gozamos de la revelación divina, de que el Espíritu de Dios nos pone ciencia y sabiduría y Él nos revela la verdad, también el pueblo de Dios pecamos, también el pueblo de Dios nos desviamos. Y entonces cambiamos la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Por ser inconstantes, por ser indoctos, por no leer, por no meternos en serio con Dios, aunque ya fuimos rescatados. Cambiamos. Por eso Él tiene magisterios, tiene ministerios al frente para cuidar esa verdad, porque Él se encarga de poner, como lo prometió en Ezequías, yo pondré pastores fieles que cuiden a mi rebaño. Claro, hay pastores falsos y hay pastores que se caen de la gracia también, pero Él se encarga de quitarlos, porque Él prometió tener siempre pastores fieles. Entonces, todo eso lo vivimos, que está escrito y lo vivimos. Pero entonces, si tú tienes que apoyarte en tu religión para saber que estás en la verdad, estás mal, estás muy mal. Tú debes ser testimonio dentro de una congregación, en la manera que convives con ellos en amor de Cristo, amor santo, en la paz de Cristo que convives con ellos y que confraternizas con ellos, y en la verdad bíblica que se comparten unos a otros, que están en la misma verdad, en el mismo espíritu, en la misma mente y en el mismo parecer. Es porque estás dando testimonio de que eres de Cristo y de que el Padre envió a Cristo, testificando con esa congregación que son de la verdad. Pero si estás en una congregación que ni se habla, no hay pleitos o diferencias, y que no están de acuerdo a la Biblia, y que si no te sometes a los sacramentos, dogmas que ellos imponen, no eres de ellos, pues estás en un grave problema. ¿Por qué? Porque el único que te puede mostrar la verdad es Dios y no los hombres. Los hombres nomás van a confirmar y profundizar y cuidar que no te desvíes de lo que Dios está haciendo en ti. Porque hasta Dios usa a esos hombres líderes, pastores, para seguirte alimentando, para darte crecimiento. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, el único que da crecimiento es Dios. Como Apolos puso de ejemplo y como él mismo se puso de ejemplo, yo soy el que sembré, Apolos es el que está regando, pero el que da crecimiento es Dios. Es igual.
Dios te está dando crecimiento, Dios te está dando entendimiento, Dios te está dando revelación, Dios te está dando sabiduría, Dios te está dando ciencia cuando lees. Y en la congregación confirma a Dios con sus mismos siervos lo que Él ya te dijo en tu casa. Te confirma la doctrina que estás bien, que vas bien. Si te apartas de Dios en oración, si te apartas de Dios por pecado, si dejas de leer la Biblia por perezoso espiritual, empiezas a debilitarte en el espíritu. Empiezas a dejar de comer el pan del cielo, que es como lo comemos. Y entonces empiezas a pensar, cuando oyes un texto bíblico que lo predica alguien en una doctrina diferente, empiezas a creerte esas diferencias de errores de doctrina. Que si el pecado, simple y sencillamente no hayas tenido intenciones malas, pues Dios no te va a culpar por eso. Empiezas a oír mentiras, o empiezas a oír que tú no tenías la intención, que sabías que alguien estaba haciendo algo ilícito y pues tú le ayudaste a él a transportarlo o a llevarlo a otro lado, pero no participaste en ese pecado. Y la Biblia te dice que sí, tienes culpa igual que él. Entonces tú empiezas a tú mismo interpretar la Biblia. Dice, el que pecó fue él. O sea, yo le hice un favor adicional porque dice que ayudemos al prójimo. Y él estaba tirado en la calle y yo fui a recogerlo. No, tú tienes que cuidarte de todas las cosas que la sana doctrina de Dios nos enseña. Y entonces nos apartamos de él y empezamos a desviar la verdad. Y entonces llegas a la congregación y Cristo predica a través del pastor. El Espíritu Santo predica con la boca del pastor. El Espíritu coloca esa predicación en nuestro espíritu. Y ahí adentro nos amonesta en nuestro espíritu y nosotros nos quedamos maravillados y también asustados porque nos está regañando. Y nos dice, ¿por qué fuiste allí? ¿Y por qué te contaminaste con aquel pecado de aquella persona? Una cosa es que les ayudes en mi justicia y otra cosa es que te hagas cómplice del pecado también de ellos. No te equivoques. Y nos corrige. Wow. Entonces nos dice aparte en la predicación con el pastor y el Espíritu lo coloca, no dejen de buscar mi rostro, no dejen de leer mi escritura para que crezcan en la verdad. Entonces empiezas a crecer, empiezas a entender, te das cuenta que tú solito te puedes perder aunque Él te revele todo. Esa es la realidad de Dios en su pueblo y esa es la realidad nuestra con Él. El que no lo viva así lamentablemente no le ha amanecido, como dice Isaías. Vamos a empezar. Marcos capítulo 13 versículo 22 dice la palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible aún hasta los escogidos. Dice Dios, yo tengo escogidos predestinados que los llené de mi espíritu, que aunque no me buscaran yo los busqué como a Pablo, porque estaban predestinados a servirme, porque yo escogí un remanente, como lo dice en el libro de Isaías, que no iban a doblar las rodillas a otros dioses. Y ese remanente es para que glorifiquen mi nombre en la tierra. Siempre, cada generación, yo tengo remanentes que me alaben, siempre, porque por amor a mi nombre, y como yo lo dije, lo cumplo, dice Dios. Entonces, se van a levantar falsos cristos, se van a decir que son pastores de Cristo, se van a decir que son profetas de Cristo, se van a decir que son hasta Cristo mismo y creen la gente eso. Y van a hacer milagros, sanidades, maravillas, cosas sobrenaturales poderosas. Y van a engañar inclusive hasta los que yo escogí. ¿Y por qué va a engañar incluso a un escogido? Porque ese escogido no ora, porque ese escogido no lee. Es por eso que puede engañar a un escogido. Ahora, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, y por sus frutos los van a conocer. Porque ¿acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Dice Cristo, cuídense, porque les van a decir también que Cristo está acá y que Cristo está allá. No, para empezar, yo ni me voy a volver a aparecer hasta que no vuelva, dijo el Señor. Segundo, cuídense porque va a haber falsos dando enseñanzas falsas y haciendo milagros y sanidades. Entonces, si Dios nos advierte que tengamos cuidado, que aquellos que en el nombre de Jesús, que aquellos que en el nombre de la palabra de Dios, que aquellos en el nombre de Jehová de los ejércitos, que aquellos que dicen que son enviados del cielo por Él, dicen y hacen maravillas y sanidades, ¿cómo nosotros podemos identificarlos? De dos maneras. Una, siendo bien fieles a Dios, estando en su mano fuertemente, como nos lo dice la Biblia, para discernir todo espíritu, como dice Primera de Juan, para discernir todo espíritu para ver si proviene de Dios. Es decir, no va a ser con mi razonamiento lógico,
ni aun que conozca, porque sí, obviamente tengo que conocer la Biblia, pero tiene que ser la Biblia espiritual, no la letra, nada más. La Biblia revelada por Dios. Entonces, hay dos maneras. Una, que es la principal, el discernimiento de espíritus. Si viene o no viene de Dios ese espíritu, ese hombre, esa persona. Y lo que está diciendo, discernir si es la sana doctrina. Para eso tengo que conocer la sana doctrina. Si no, ¿cómo la voy a discernir? Entonces, en esas dos direcciones es la única manera que yo me puedo dar cuenta si es falso o si no es. Y no me voy a dar cuenta si me dicen, es que yo soy de tu iglesia, que impusimos nuestros dogmas, impusimos nuestros sacramentos, y todo esto está desde el primer siglo y nadie se sale de aquí. Aunque tú lees la historia y en el siglo X pusieron un sacramento, y en el siglo VIII otro, y en el siglo XV otro, y estuvieron agregando dogmas y dogmas y dogmas y dogmas nuevos. Entonces no es la fe original, no es el evangelio original, se adulteró. Pero como es cuadrado, todos entran ahí y les dicen que ese es el único, y es la más grande, y todos se lo creen. Entonces, si te predican conforme al catecismo, esa es la verdad. No, el que te debe predicar es el Espíritu Santo, y conforme con los apóstoles predicaron en el primer siglo. Y esa palabra espiritual de los apóstoles te la debe colocar Cristo en tu espíritu. Entonces tú sabrás que estás en la verdad, y no solo porque sientes el poder sobrenatural de Dios hablando en tu interior y transformando tu entendimiento hacia la verdad, al conocimiento pleno de Él, sino que también estás dando fruto de santidad y de justicia en tu vida para glorificarlo solo a Él, y a ninguna aparición del cielo que dice que viene de parte de Él. No, solo a Él, y en espíritu y en verdad. No se tiene que aparecer Él ya nunca, porque lo estás conociendo en tu espíritu. Ahí eres tú ahora el templo donde Él viene y mora. Tú eres el templo, no la estructura llamada templo material que nos reunimos para alabarlo también y que es bendición. No, tú eres el templo vivo, porque Él es un Dios vivo. Ya no está en un templo de material, está en un templo vivo en tu espíritu, y Él viene a darle vida a tu templo, a ti. Entonces Él te coloca toda la verdad de Dios, no los hombres. Si no, no le conoces aún. Entonces es como podemos discernir, porque si nos dice guárdense de los falsos profetas, pues si cada quien interpreta la Biblia como quiere, pues ¿cómo sé cuál es el falso? Pues por esas dos razones que revela la Biblia, que ya te puse los textos: discernir todo espíritu, que es un regalo de Dios, y obviamente discernir la sana doctrina, si eso no proviene de Dios. Tienes que conocerla, y te la tuvo que haber colocado el Espíritu, no un hombre, no en unas enseñanzas de Biblia, no, el Espíritu. Y claro que también usas enseñanzas de Biblia y también usas los hombres, siempre y cuando el Espíritu es el que está operando en ti. Y no son emociones, y no son cosas que escuches, no, son cosas que vives sobrenaturalmente. Por eso la fe no es humana, es una fe de Dios. Por eso las cosas de Dios son del Espíritu de Dios, no son humanas. El hombre natural no las entiende. Si tú estás en una religión y crees que eres de Dios, no entiendes esto, porque todavía no has tenido un encuentro, lamentablemente lo digo, me da tristeza, pero la verdad, si estuve yo 41 años, no hemos tenido un encuentro con Cristo, cuando no, más que creemos todo lo que nos han dicho, y hasta se mueve el espíritu si sentimos cosas, pero no está la verdad ahí, no es Dios y no es el Espíritu de Dios, porque nuestra mente sigue cautiva todavía a la religión y no a la verdad de Dios. Ni siquiera le damos ese lugar en nuestra vida. Le decimos que es la palabra santa y bendita, lo decimos con la boca, pero en nuestra manera de decidir no la dejamos como el fundamento principal. Entonces no creemos que es suficiente y no creemos que es la palabra santa de Dios. ¿Por qué yo voy a decir defendiéndome y engañándome? No, yo sí creo en la Biblia, es la santa palabra de Dios, y voy a defenderla y voy a decir, inclusive nosotros la trajimos al mundo, nosotros la pusimos, la Biblia está porque la pusimos nosotros los católicos. No, la Biblia está porque la escribieron los santos libros de Dios, y porque Dios la trajo al mundo para salvación de los hijos de Él, y porque desde el primer siglo está en las filas de la iglesia, está guardada en la iglesia, y resultó que en el siglo IV, cuando se establece la Biblia, por providencia de Dios, en quien la tenía en posición los escritos, Dios se encargó de armarla. Pero en el siglo IV, en ese mismo siglo más adelante, se desviaron de la verdad, se fueron a otras cosas. Ahora bien, independientemente, Dios usa lo que Él quiere para glorificarse, y Dios usa lo que Él quiere porque todo le pertenece, para bendecir a su pueblo. Y está escrito que hasta usa el oro de Egipto para bendecir a los justos. O sea, usa todas las cosas creadas para bendecir a los justos, a sus hijos. Entonces entendemos claramente esto. Ahora bien,
Dice Judas 1:3, entrando ya ahora sí en esto de que nos advirtió Cristo que nos cuidáramos de los falsos profetas y de las falsas enseñanzas. Dice Judas 1:3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contiendan ardientemente, no cualquier cosa, por la fe que una vez ha sido dada a los santos. La fe que una sola vez ha sido dada a los santos. Una fe que nunca cambia. Una fe que permanece para siempre. Una fe que solamente los apóstoles de Cristo hablaron. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dos formas. Una, esta es la que por fuera del pueblo llegan discípulos de Satanás disfrazados como siervos de Dios, hablando de Dios con falsas doctrinas. Son las dos maneras que se involucran en el pueblo falsas enseñanzas, de los cuales cada oveja tiene la obligación de discernir, porque eso Dios no lo da en su espíritu. El que no puede discernir espíritus y el que no pueda discernir la sana doctrina es porque no conoce a Dios todavía en espíritu y en verdad. Y si alguna vez lo conoció porque nació de nuevo, no ha caminado con Él fielmente, no se está llenando del poder de Dios en su vida, no está agarrándose fuerte de Cristo. Vamos, son como dice Cristo en Juan 15, son pámpanos secos, son pámpanos que no están siendo limpiados por el labrador que es Dios Padre, son pámpanos que no llevan fruto, son pámpanos que se secan y que Cristo dice que los va a echar los ángeles al fuego, a quemarse, porque nunca dieron fruto. Entonces no hay que descuidarnos. Y los que sí llevan fruto, dice que serán siguiendo limpiados por el labrador para que lleven más fruto, asegurándonos que el cristiano no es perfecto, pero se está perfeccionando y perfeccionando, no en el conocimiento de las teologías de religión, no en el conocimiento de la historia de los mártires de la iglesia, no en el conocimiento. Eso es bueno tenerlo como conocimiento histórico, como adicional. No, lo principal que te debe de dar es el conocimiento de Dios, de su palabra, de su verdad, y colocada por su espíritu. Y tienes que ser fiel y pelear todos los días como soldado de Cristo, y tienes que pelear fuerte para que venzas tu carne con la ayuda de su espíritu, con la gracia de Cristo, para mantenerte en ese lugar de salvación, en ese lugar, en el yelmo de la salvación puesto siempre el casco de la salvación, donde ninguna idea de Satanás, ninguna idea de una falsa doctrina, ningún pensamiento contrario se levante y te derribe de la verdad que ya Dios te ha regalado, en la cual has caminado. Por eso, si no llevan fruto, no pueden discernir los espíritus. Perdón. No pueden discernir los espíritus, no pueden discernir la sana doctrina, ni siquiera la conocen. Conocen lo que les han enseñado en la iglesia, en sus cursitos, en sus cursos, y se lo creen. Pero no crecen para salvación, no crecen lamentablemente en santidad. Entonces vimos ya el pasaje que entran por fuera, falsos. Ahora, también están por dentro los que se desvían. Veamos esto en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad estará blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice Pedro. De dentro del pueblo hay algunos que también van a negar a quien los rescató. Está hablando de que fueron salvos una vez, pero se van a desviar, y ahorita Judas nos va a explicar de qué manera se desvían estos siervos que nacieron del Espíritu Santo, que nacieron del Espíritu de la gracia, que conocieron el Espíritu de la gracia, que vivieron el poder celestial de Dios a través de su Espíritu, que la verdad de Dios se la colocó el mismo Espíritu a ellos, que vivieron los milagros, las sanidades y las maravillas de Dios primero en ellos y luego también usó a ellos para con otros, que vivieron la verdad absoluta, y que en algún momento por dinero, por pleitos, por no perfeccionarse
su carácter en la presencia de Dios y en la lectura de Dios todos los días, no fueron cambiando a ser mansos, humildes, como el Espíritu de Cristo que nos regala los atributos de Él, si somos fieles y nos mantenemos bien unidos a Él. Estos siervos eran contenciosos, peleoneros, no cambiaron nunca su carácter, entonces se apartaron de la verdad por peleoneros, por envidiosos, ahorita lo veremos, y otros se apartaron por dinero, por los placeres de esta vida, por querer dinero y dinero, cayeron de la gracia y siguieron predicando y cambiaron doctrinas, palabras fingidas, palabras bonitas, el evangelio de la prosperidad y tantas otras falsas doctrinas que hay ahorita, que está dentro del mismo pueblo de Dios, y que aquí, como dice, ahorita lo veremos en Judas, los ingenuos se lo creen, es decir, aquellos que dicen, no puede ser este que es hijo de Dios y tantos años dio testimonio de ser hijo de Dios, siervo de Dios usado con poder, no puede él estar hablándonos mentiras. Entonces son ingenuos pensando que no va a ser algo malo su pastor, que no va a ser algo malo este siervo internacional de muchos años bueno. Y como no se meten en serio con Dios, estas ovejas son ingenuas, piensan que no va a venir el mal por ellos, entonces no disciernen el espíritu que traen ahora, ya no es el Espíritu Santo, traen otro espíritu de Satanás, que está hablando palabras fingidas, está hablando doctrinas equivocadas, no disciernen y también se lo creen, como dice Judas, ahorita lo veremos. Pero aquí dice que el camino de perdición ya va para ellos en condenación, porque están negando al Dios que los rescató. Entonces ya vimos que, estoy empezando con lo primero, que las falsas doctrinas y los falsos maestros o provienen de Satanás, directamente de afuera metidos como ovejas, o provienen de adentro que se desviaron de la verdad y los agarró Satanás. En ambos Satanás va a reinar para tratar de tumbar al pueblo, pero en ambos unos sí eran de Dios y otros no eran de Dios desde el principio. Entonces hay que tener discernimiento de espíritus para saber tanto cuando se desvía uno adentro como cuando viene uno de afuera. Ese es un regalo de Dios a todos sus hijos, que estamos tomados fielmente y fuertemente de su mano. Eso tienes que estarlo disfrutando, y no nomás una religión que te mete en un cuadro y que siga rituales todos los días. Y por eso en tu casa hay divorcios, y por eso en tu casa hay problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, y por eso lamentablemente en nuestras familias hay pleitos, envidia, los mismos hermanos hablan mal de los hermanos, los mismos hermanos están criticando a otras hermanas, los mismos hermanos tienen envidia de cuñados y cuñadas, no se pueden hablar ni ver primos, tíos, pero todos tienen la misma sacramento religión. Te digo porque yo vengo de ahí, no te estoy juzgando, te digo para que conozcas la verdad, que es la que nos transforma y la que nos mantiene como una familia llena de Dios, del Espíritu de Dios, no de imágenes, llenos de la gloria de Dios, de su Espíritu. Entonces vamos a ver lo de Judas, que yo adelantaba un poco, cómo dentro del pueblo podemos ver este ejemplo de estos malos siervos. Dice, hay de ellos, hablando de estos falsos profetas Judas, porque han seguido el camino de Caín. O sea, Caín, tú lo ves en el Antiguo Testamento, el sequito, tú lo ves en el Antiguo Testamento a Caín, que el hermano de Abel, los hijos de Adán y Eva, que eran contencioso, era envidioso, era peleonero. O sea, son siervos de Dios que no se han metido de lleno en el Espíritu Santo, que no oran, que oran 1 hora al día nada más, en lugar de orar 4 o 5 horas diarias. No se meten en serio con Dios. Su carácter moral no es transformado, sigue siendo el mismo. Tienen el don de ciencia, sí. Tienen el don de sabiduría, sí. Tienen el don de enseñanza, sí, porque son siervos ungidos por Dios. Y entonces Dios dice que Él no da el Espíritu por medida. Y entonces dice Dios que los dones y el llamamiento, o sea, el ministerio, son irrevocables. O sea, Dios los pone, y que Él va a pedir cuentas por los talentos que puso en cada uno. Va a pedir cuentas. Entonces, es irrevocable el llamamiento, es irrevocable los dones, ahí están. Lo que tenemos que es dar cuenta que hicimos con ellos. Entonces, por eso enseñan bonito, por eso hablan bonito, y por eso todo. Pero, ¿qué fue lo que los desvió? Dice Judas, como a Caín, era un hijo de Dios, era de bendición, los primeros padres, los primeros hijos, pero le dio envidia a su hermano. Su carácter todavía tenía problemas en su interior tremendos. Tenía envidia de otros siervos, tenía envidia del mover de Dios en otros lugares, tenía envidia de la forma de 1000 cosas. Y otra cosa, era peleonero, tanto que perdía el control. O sea, no era como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, que el obispo del Señor tiene que ser manso,
humilde, apto para enseñar, que no sea contencioso. No era así estos siervos. O sea, cuando nos convertimos a Cristo todos venimos siendo peleoneros y contenciosos, todos, más unos y menos otros. Pero todos veníamos con ese problema, y de ahí nos empieza a transformar Dios. Por eso el que se convierte a Cristo no puede ser pastor el mismo día. Tiene que llevar un proceso de crecimiento espiritual, tiene que llevar un proceso de conocimiento espiritual, que el Espíritu acomoda en su espíritu de la Biblia, para poder ser purificado y santificado más y más. Y tiene que crecer en teología, y tiene que crecer en las doctrinas sanas de la Biblia que el Espíritu le coloca, y tiene que instruirse. Por eso dice que ser apto para enseñar, que no sea indocto, que no sea neófito. Entonces, un siervo de Dios que todavía tiene el carácter de Caín, es que no se preparó, es que no dejó que Dios lo moldeara, y está al frente. Bueno, dice así, estos son falsos maestros que se desviaron de la verdad, son iracundos, son peleoneros. Dios no se está moviendo con ellos, y ellos están haciendo sus propias doctrinas ya. Se rebelan contra Moisés, o sea, se rebelan con los siervos verdaderos de Dios. Estos siervos se ponen en las redes a decir, yo conozco mucho de Biblia, yo conozco mucho de ciencia, miren, yo conozco. Y sí conocen, porque tienen el don de enseñanza, tienen el don de sabiduría, tienen el don de ciencia, Dios se los puso, y muchos años fueron fieles, pero ya se desviaron. Es lo que pasa aquí, se desviaron de la verdad. Entonces tú los ves, no, aquel pastor dice que declarar esto, y aquel otro pastor dice, no quiero decir qué, porque van a identificar a quién me refiero, y no quiero que juzgues mal, porque te metes en un problema con Dios. Entonces yo, por amor a ti, y por amor a Dios, y amor a esos siervos, que son consiervos míos, pero están caídos, no voy a mencionar nombres, ni voy a dar ejemplos para que los detectes. Pero se ponen a predicar en las redes, se ponen a ofender incluso a la gente que está viendo en las redes, y se ponen a, o sea, como que Dios les dio ese derecho, bien mal, y se ponen a desacreditar doctrinas bien, porque según ellos tienen la verdad absoluta ellos. O sea, y se ponen en contra de miles de siervos que predican la doctrina sana, pero que ellos descubrieron que eso está mal, ellos. Y se ponen a decir como que ellos son la mera salsa de Dios sobre toda la tierra. Es la única sal, ¿verdad? El único ser. En lugar de ser humildes y sencillos y no meterse a patadas con Dios, porque ¿sabe cómo le va a ir a alguien que se ponga a patadas con Dios? Ni siquiera alcanzamos el cielo. Y ponerte a pelear con un consiervo, a ofender a un consiervo nuestro. David no lo hizo con Saúl, siendo él que visitaba a brujas, siendo él que era un asesino y quería matarlo a él. David siempre respetó la unción de Jehová en Saúl. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no respetar la unción de Jehová en ellos? Que Dios trate con ellos, los levante o los deje caídos, o los condene o los salve. Bendito Dios en su misericordia, en su sabiduría y en su amor. Él es el único que va a tratar con ellos. Nosotros que andamos haciendo más leña y que cometiendo predicaciones equivocadas. Bueno, a esto se refiere estos de Caín. Andan matando a sus hermanos con la boca. Andan matando a los consiervos con su boca. Claro que no los tocan, porque están protegidos por Dios. Dios guarda a sus fieles siervos. Pero si tocan a todas las ovejas ingenuas que oyen esas enseñanzas, que oyen esas declaraciones, que oyen esas predicaciones, y estos siervos no tienen temor de Dios, demostrando que ni conocen a Dios, para poderse hablar esas cosas por internet. O sea, no solo lo hablan en sus congregaciones, que son cientos y miles, lo hablan también públicamente, para las redes, a todo mundo, tumbando a muchas ovejitas que apenas están naciendo del Espíritu, que todavía no tienen conocimiento pleno, apenas están madurando en los brazos de Cristo, apenas las tiene cargando, apenas Dios. Y estos ya las empiezan a maltratar con esos dichos y con esas aclaraciones. Es terrible, es terrible. Bueno, son gente de Dios, no vinieron de afuera, estaban adentro, se desviaron por no cambiar su carácter en la presencia de Dios, como Caín, asesinos. Y me refiero espiritualmente. Y luego dice, y por el lucro en error de Balaam. Balaam es un profeta del Antiguo Testamento, que si conocen la historia de este profeta, quería Balac, un enemigo del pueblo de Israel, cuando iban cruzando el desierto, Balac y su ejército, le decían al profeta de Dios Balaam, maldíceme al pueblo de Israel, maldíceme al pueblo de Dios. Y le dice Dios a su profeta, tú no vas a maldecir a mi pueblo, me lo vas a bendecir. Y cada vez que le pidió Balac que maldijera a su pueblo, Balaam lo bendecía, porque tenía a los ángeles, mandó hasta un asno para que le hablara, porque en ese momento su corazón se había desviado de Balaam y ya iba a hacer lo que quería el diablo, no lo que Dios le había mandado. Y Dios lo detiene a medio camino con un ángel, con una espada, pero que también, el asno vea, y es como le pega a Balaam contra una barra en su pierna, se la raspa, lo empieza a golpear Balaam al asno, que es una asna, a la asna,
y la asna le pone palabra a Dios, la hace que hable, y le dice, ¿por qué me maltratas si yo nada más te ando llevando para allá y para acá? ¿Te sirvo? ¿Por qué me tratas mal? ¿No estás viendo un ángel con una espada ahí, por eso me paré? Pues no ves, te va a dar un espadazo Dios si sigues así de terco, le está diciendo al profeta. Y el profeta se humilla y cambia la dirección de su corazón, que iba por dinero. Le iba a dar muchos tesoros y mucho dinero a Balac. Si maldecía al pueblo, ya se estaba convenciendo porque Satanás le iba poniendo en la mente que lo hiciera. Cuando Dios ve que lo va a hacer, lo detiene con esta asna, lo detiene con la boca de la asna y le dice que ahí está un ángel con una espada que ni se atreva, y es donde también lo ve Balaam. Pero dice la Biblia más adelante, unos capítulos en esta historia, que Balaam le dijo a Balac que las muchachas con los jóvenes israelitas los haría caer. Le llevó un consejo a Balac para cómo derribar a los israelitas en el camino. Y es donde las mujeres de ahí de Edom, las mujeres que estaban todavía en esa zona, que no tenían temor de Jehová, dice que más de 20,000 jóvenes fornicaron con muchachas que eran inconversas, que eran de fuera del pueblo de Dios. No solo el pecado de que eran fuera del pueblo de Dios que Dios prohibía, sino el pecado de fornicación sexual, tener sexo sin estar casado. Y Dios mató ese día 22,000, algo así, no recuerdo el número exacto, jóvenes. Los mató por ese pecado. El culpable de eso se lo achacaron a Balaam. Aquí lo está diciendo Judas. Era un siervo fiel que escuchaba viva voz a Dios, la voz la oía, que se le manifestaba con poderes, se aparecían ángeles, hacía hablar la burra y él sabía que era Dios, que se convertía de la maldad para no hacerlo, pero el dinero le ganó. Entonces también hay falsos maestros ahorita dentro del pueblo de Dios que oyeron la voz de Dios, que en el Espíritu lo entendieron, que vieron milagros y sanidades y maravillas, que tienen el don de enseñanza, de sabiduría, que tienen el don de ciencia, y que todos ven y que vemos cuando hablan, que hablan de parte de Dios y que tienen el poder de Dios porque Dios lo coloca en nosotros respaldando lo que hablan. Pero llega un tiempo en su vida que se apartan y entonces ya el Espíritu no está con ellos, está el diablo con ellos, y nosotros discernimos en el Espíritu, esto ya no es de Dios, este Espíritu ya no proviene de Dios. Y Dios nos confirma en oración, sí, se desvió. Wow, entonces intercedemos, ten misericordia de él, Señor, levántalo, un siervo fiel de tantos años, bendijo mi vida y millones, en tu mano era un instrumento fiel y justo, mi Dios precioso, mira, está lastimando a las ovejitas que apenas están naciendo, hazlo por amor de las ovejitas. Y empezamos a clamar por ese siervo para que tenga misericordia de él y de las gentes que están siendo engañadas por él. Ese es un pueblo de Dios y son siervos de Dios. No juzgarlo, este está caído, ¿qué es eso? Ahora, en mi congregación, yo puedo decir, tengan cuidado porque hay un siervo. ¿Por qué? Porque yo tengo que advertirle a mi pueblo que son indoctos, por aquellos que son indoctos, y aquellos que son ingenuos no queden atrapados al meterse en internet sin permiso de Dios, a oír predicaciones que cambien la verdad por ser indoctos. Entonces, para continuar la sanidad de Dios en mi pueblo, que a mí me ha asignado en mi congregación, no en todo el mundo, en mi congregación, entonces yo tengo que hablarles. Hay un hermanito que está caído, está hablando falsas doctrinas, ayúdenme todos a orar por él, porque él siempre es un siervo ungido de Dios, para que Dios lo levante, tenga misericordia de él. No se atrevan a juzgar, no se atrevan a murmurar, no se atrevan a hablar mal de él a escondidas, ni en tu casa, ni en la cocina. Eso no es de un hijo de Dios, y Dios te va a reprender si lo haces. Te estoy advirtiendo a tiempo, no te metas con Dios. El que se mete con Dios, porque tú no eres tan santo y tan justo como para criticar eso, tú puedes caer en el mismo error. Entonces no te metas a hacer eso. Dios prohíbe, que ahorita no voy a hablar de todos los textos donde prohíbe eso. Pero entonces este Balaam cayó. Por eso hay ahorita en el pueblo profetas falsos, maestros falsos, que otro tiempo eran profetas verdaderos y maestros verdaderos. Y te hablo de profetas, bueno, que te siguen hablando las profecías bíblicas, ¿verdad? Ahora, hay ministerios y hay doctrinas evangélicas donde Dios opera en siervos para hablar profecía personal, no profecía de que se va a acabar el mundo mañana, no, histórica, sino profecía personal, y que se cumple, da testimonio de que es verdad. Pero eso, como es por fe, y es un ministerio de fe y por fe, nada más lo que tengan esta fe y tengan una relación exquisita y personal con Dios podrán disfrutar esto. Pero si tú no crees en eso, no importa, Dios también está contigo si estás con Él. Eso no hay problema. Si tú llegas a creer en los ministerios de Dios, bueno, pues Dios te puede recompensar para que también lo disfrutes todos.
Si no, pues disfruta ya lo que tienes porque es suficiente, porque la palabra es suficiente, su espíritu es suficiente. Entonces, mientras estés abrazado de Él, tú y yo somos hermanos, somos del mismo espíritu. Que si yo gozo de algunas doctrinas que están en la Biblia y prácticas doctrinales del primer siglo, yo tengo que cuidarme que no sean falsos, y tengo que cuidarme que venga de Dios. Ese es mi compromiso. Criticarte a ti no, ni que tú me critiques a mí. Nos vamos a amar, nos vamos a respetar en el temor de Dios y en la paz de Dios y en el Espíritu de Dios, que da testimonio que somos del mismo Padre y de la misma sangre de Cristo. Por eso no podemos hacer ecumenismo con ninguna falsa doctrina. El ecumenismo va en contra de Dios, lo dice también el apóstol Juan en sus epístolas. Va en contra de Dios. No permite Dios eso porque a los ingenuos y los indoctos se los llevan fácil. ¿A dónde? A mentiras. Acá no crecían por indoctos, allá tampoco crecen ni creen que están en la verdad ahora sí. Ni crecen acá ni allá. Pero acá no crecían por indoctos y por inconstantes. Que no quiere decir que no estaban en la verdad. No quisieron abrazar la verdad, que fue diferente. Bueno, dice ahora 1 Timoteo 1:3. Advertencia contra las falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que ya no estén enseñando diferentes doctrinas, que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean solo disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dentro del pueblo de Dios se desvían a falsas doctrinas, queriendo ser muy estudiadores, porque esto confirma que Dios enseña su doctrina a cada uno en lo personal. Dios coloca su verdad a cada uno de sus hijos. La palabra viva y eficaz la coloca en cada uno de nosotros, Dios mismo. Y es por eso que tiene que estar vigilando el pastor, que no se desvíen las doctrinas, que no se aparten de la verdad. Es por esto que pone por eso ministerios en la cabeza, no para guardar un cuadro como en la religión falsa, con falsos dogmas y mentiras y tienen que ser en ese cuadro. No, cada quien va a recibir la verdad de Dios y cuando predican en nuestra congregación se confirman las mismas doctrinas que Dios nos está dando. Vamos creciendo en la misma verdad todos. Lo que nos predican, lo que nos predica Dios con el predicador, lo que nos predica Dios con la lectura, es lo mismo. Vamos creciendo. Pero hay quienes por ser como Caín, o como Balaam, o como otras circunstancias en todo su carácter imperfecto, en un crecimiento espiritual, donde el pueblo va en diferentes etapas de su crecimiento, hay unos que se quieren ya ser predicadores sin que todavía Dios los mande, y empiezan a hablar de que ellos conocen mucho y hecho porque han visto en internet, porque han oído por allá, pero el Espíritu no se los ha colocado, y ellos ya creen que saben, y empiezan a desviarse con falsas doctrinas. Así los reprendía Pablo y le decía a Timoteo, cuida esto, diciendo, hablando que Timoteo es el pastor, en las cartas pastorales que Dios hace a Timoteo y a Tito, Pablo, diciendo Dios que los pastores, como Timoteo, tienen que vigilar esto, que lo sabemos, pero aquí no está de mal que te lo explique, que vigilar que no enseñen diferentes doctrinas. Por eso un pastor debe estar en santidad plena, en comunión con Dios de 4 o 5 horas de oración diaria, en ayunos. Tiene que estar peleando porque les han comisionado un pueblo santo que es de Dios, no de Él, y que tiene que dar cuentas por Él. Entonces, quería ser pastor, no es para que lo enseñoreen, no es para que lo traigan encargado, es para que Él esté muriendo, esté sacrificándose en la cruz de Cristo todos los días, y Él esté padeciendo persecución, críticas y lo que sea, por amor de sus ovejas, por amor de su Dios. No importa, ese es testimonio que Satanás está enojado y quiere atacarlo y lo está atacando, pero Él se mantiene fiel en la doctrina, fiel en la vigilancia de su pueblo, fiel en la sanidad de sus ovejas. Y esos son los que son recompensados por Dios. Ahora bien, como queriendo ver aquí, dice que había que evitar falsas doctrinas. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo esté hablando esto? Bueno, repito, porque cada uno entiende la verdad y cada uno entonces puede desviarse. Entonces, cuando tú te metes en un cuadro, pues ¿cómo vas a desviarte de la verdad? ¿Ese es su cuadro? O sea, naces de bebé, te confirmas, y luego primera comunión, y luego ya puras eucaristías como ellos lo interpretan, y luego ya el sacramento de ordenación sacerdotal, y santos óleos, y unción de enfermos, y ya, es todo el cuadro. El Papa es infalible, lo que él diga es Dios en la tierra. ¡Wow! Y los concilios dicen si ponen o quitan o agregan o no. ¡Wow! Y entonces todo lo que ellos dicen se hace.
desde pe a pa en toda la tierra, en todas las naciones. Wow, aunque vaya en contra de la Biblia, ¿no? Dios con cada uno habla y le enseña su verdad. Si no, estás en una falsa doctrina. Y claro que la verdad que Dios habla es la misma que nos habla a los millones por el mundo, por eso nos identificamos, aunque no nos conozcamos. Dice 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios, Timoteo, y del Señor Jesucristo, delante del Padre y del Hijo, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído, se van a volver a las fábulas. ¿Cuántas doctrinas falsas andan por ahí predicándose? Y sobre todo en las falsas doctrinas que te dicen que del cielo descendió no sé quién, y se apareció, y que ahora dijo, yo también soy corredentora, yo también soy dadora de gracia. Si tú oras a mí con un rosario, yo voy a defender a tu familia. Si tú me haces un rosario, yo te voy a cuidar y te voy a sanar. ¿Por qué? Porque mi hijo me mandó. Mi hijo me mandó para cuidar a la humanidad, porque yo soy la mamá de todos. Eso es antibíblico, es una aparición que no proviene de Dios, porque lo que íbamos a distinguir si proviene de Dios, según Pablo nos explica en 1 Corintios, si proviene de Satanás la aparición, o si proviene de Dios la aparición, es que los ángeles que se aparecieron en el Antiguo Testamento siempre y que están registrados, glorificaban al Padre, glorificaban al Hijo, y era nada más en la misma verdad bíblica lo que ellos hablaron, nada más. Y estas apariciones, ¿cómo detectamos que no provienen del Hijo de Dios? Que no mandó el Hijo de Dios a su mamá a decirle a la humanidad, yo también los estoy cuidando, yo también intercedo por ustedes, yo también soy milagrosa y les hago milagros, yo también los voy a cuidar siempre. ¿Cómo sabemos si es mentira? Precisamente por lo que Dios revela, discernimiento de espíritus y discernimiento de la sana doctrina. Si no te habla conforme la ley y el testimonio, no lo creas. Si no te habla conforme el evangelio anunciado por los primeros apóstoles, dice Pablo, no le creas. Es una aparición del diablo, se disfraza como ángel. Entonces, ¿por qué entonces estas apariciones no dicen, jamás a mí me busquen, sino a mi Hijo? Solo a mi Hijo van a buscar, y solo al Padre van a buscar a través de mi Hijo, porque eso lo dejó Él, y yo les dije que a Él le hicieran caso. Otra cosa, solamente mi Hijo es el único que tiene poder, porque Él es Dios. Yo no soy diosa, Él es Dios, el que tiene para hacer milagros. Solo su sangre como Dios humano se derramó por ustedes, no la mía. Pídanle a Él, pídanle a Él. Yo solamente soy una sierva de Dios útil, que me usó en su tiempo y que gozo del paraíso con Abraham, con Moisés y con todos. Ella no vino a decir eso, ella vino a decir, yo también hago milagros, yo también, háganme una estatua aquí, háganme un templo aquí, háganme templos por toda la tierra, pónganle María del Roble, María de Fátima, María de esta, María del otra, María de la Aparición, María del otro, María, y me voy a parecer como negrita, y me voy a parecer güera, y me voy a poner de ojos verdes, de ojos azules, morena perlada para estos, los latinos, y a la africana negra. Así me voy a parecer, y se lo van a creer, dice la aparición, y se lo van a creer, y les voy a decir que hagan templos a mi nombre, y les voy a decir que a mí me den gloria, y les voy a decir que a mí me veneren, que a mí me pidan, y que me estén llorando ahí en un altar, con imágenes mías, y se van a creer que vengo de Dios. Es lo que dice la aparición. Y Dios prohíbe tajantemente que ni de Él hagamos imagen, y que solamente oremos al Padre y al Hijo. Y toda la Biblia dice que buscaban a Dios, y que hablaban con Dios, y que le pedían a Dios. Y Cristo nos dijo, solo busquen al Padre en mi nombre, solo al Padre. Y los apóstoles nos enseñaron que solo le pedían a Dios, que solo hablaban con Dios. ¿Por qué nunca le pidieron a San Abraham? ¿Por qué nunca le pidieron a San Moisés? Porque lo prohibía Dios. Eso te hablo de los apóstoles de la primera iglesia. Y aparte porque conocían a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué tenían que andar yendo a otro lado? Por eso dice en Hebreos, nuestro Señor Jesucristo dice, tenemos un sumo sacerdote ahí en el cielo a la diestra del Padre, para que entremos confiadamente, porque Él nos rompió el velo para entrar con Papá Dios. Ya podemos llegar al Padre, para que llegara al trono de la gracia con oportunidad y recibir el socorro oportuno.
¿Qué tienes que andarle pidiendo a otros? ¿Qué tienes que estar platicando con otros que son antibíblico, que Dios prohíbe en sus doctrinas originales, pero como le han hecho en un cuadro de siglos, todos se lo creen? Pero vemos el mal fruto. El 90-95% de la membresía están teniendo problemas terribles en sus familias, en sus formas personales por el pecado, porque eso es mentira, y Dios no va a respaldar mentiras para santificar. Y los espíritus que se mueven a mí son un engaño, se hacen pasar por Dios, pero no dan fruto de vida eterna, no dan fruto de santificación. Y los pocos piadosos y los pocos que están moviendo, que el enemigo manifieste de muchas maneras el engaño, creen que es Dios haciéndolo. No lo es. Dice 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesucristo, que el que ya les hemos predicado, maldito, ¿verdad? O si recibís otro espíritu, que el Espíritu Santo que ya habías recibido, maldito. O si reciben otro evangelio, que el que habéis recibido, y si lo aceptas, bien lo toleráis. A eso no lo maldigo, porque hay muchos que están predicando otros evangelios diferentes en engaño. No es conveniente. Y a lo que sí yo dije malditos, porque Pablo dice que malditos son las apariciones, porque son demonios, por eso digo malditos, porque los demonios ya están condenados, y obviamente el Señor los reprenda a ellos, porque es como es que tenemos que conducirnos delante de Dios. Tenemos que ser, como la palabra dice, como el arcángel Miguel lo dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Así que ellos ya son malditos, ya fueron juzgados, ni tenemos que decirlo, pero Pablo dice que sea maldito anatema si alguien viene con un evangelio diferente, y si un espíritu diferente se aparece para quererlo cambiar. A eso me refería, hermanos. Pero dice aquí que estos que se disfrazan como Cristo van a predicar un Jesús diferente. Híjole, qué importante es este texto y que lo creyéramos, porque es por fe la salvación, no por razonamiento lógico. Si a mí me predican un Jesucristo bíblico y me dicen, Jesús el de la Biblia, lo amamos tanto, vente con nosotros, mira, lo amamos tanto. ¿Quién es ese Jesús del de la Biblia que ustedes predican? Es el Jesús que se murió en una cruz. Ah, muy bien, es el mismo que predican todos entonces. ¿Y qué más me dices de ese Jesús? Es el Jesús de la misericordia y es el Jesús del Sagrado Corazón. A ver, no entiendo eso, porque eso no predican todos a Jesús. ¿Y la Biblia qué dice de eso? Bueno, la Biblia no dice nada de que Sagrado Corazón, no dice nada. Pero misericordia sí dice que Dios es misericordia. Ah, muy bien. Pero ustedes tienen dos estatuas diferentes de esa señal, o sea, de esa persona. Sí, pero es el mismo, nomás que uno hicimos estatua de Sagrado Corazón y otro hicimos estatua de él. Pero Dios dice que no hagamos estatuas si queremos creer en él. Ah, no, pero él sí permite las estatuas de él. Ah, entonces es un Jesús diferente. Porque el Jesús que a mí me hayan predicado en otro lado, dicen que no debemos hacer estatuas de él. Porque Dios lo prohíbe en el Decálogo. Lo primero que dejó a la humanidad fue el Decálogo. Y él mismo lo escribió en una tabla de piedra para que no dijeran que fue Moisés. Él mismo lo escribió. Nada de ajenos, dioses ajenos delante de él. Y nada de imágenes de él. No, de él sí, de él sí. Ah, bueno, es un Jesús diferente. ¿Qué más te dice este Jesús tuyo que quieres que venga a conocer contigo? Pues el Jesús nuestro trajo a su mamá, que la mandó que se estuviera apareciendo por todo el mundo. Jesús la mandó, sí la mandó, para que se aparezca en todas partes. ¿Y qué dice la mamá? ¿Que glorifiquemos solo a Él? No, dice que ella también es corredentora, que ella es también dadora de gracia. Sí, que recemos un rosario para ella porque va a ser milagrosa, es milagrera. Ándale, sí, hay muchos milagros, documentate, mira, milagros que pasan. Oye, pero allá me dijeron con el otro Jesús que va a haber muchos milagreros y que apariciones van a ser milagros, que la diferencia de uno y otro es la doctrina sana, lo que los apóstoles nos revelaron que hiciéramos caso, que eso es lo que yo identifico quién está en la verdad y quién no en la verdad, qué aparición es correcta y cuál no. No, ¿cómo crees que es la mamá de Dios? Ah, es mamá de Dios. Sí, Jesucristo es hombre y Jesucristo es Dios. No puede separarse las naturalezas. Él es hombre y es Dios. Entonces ahorita está en su cuerpo de hombre. Sí, he oído a unos que me dicen eso. Terrible. Jesucristo es Dios y tiene mamá, resulta. Entonces es la reina de los cielos. Ah, ahora hay una reina en los cielos. Una doctrina diferente por unas apariciones de engaño durante siglos. Ese Jesús que están predicando, dice Pablo, es otro Jesús.
no es el Jesús que nosotros les predicamos. El Jesús que nosotros les predicamos, dijo él mismo con su boca, que la palabra que él les habló en los 4 evangelios, Marcos, Lucas, Juan y, Mateo, en esos 4 evangelios, que esas palabras que quedaron registradas de su boca nos iban a juzgar. Es decir, toda la práctica de su verdad a través de la iglesia, el mover de su espíritu que está en nuestras epístolas, dicen los apóstoles, se respaldan con lo que él habló en sus 4 evangelios. Y él dijo, para que se nos quedara claro, en el libro de Lucas, que ahorita estoy poniendo el texto en pantalla, él dijo, cuando está predicando de la verdad de Dios, que nadie la puede mover, que es el fundamento de la verdad, él dijo, cuando una señora le grita entre el público, bienaventurada la mujer que te trajo, bienaventurada los senos que mamaste, y dice, no, detente, le dice el Señor, detente, bienaventurados los que escuchen la palabra mía de Dios y la palabra de mis apóstoles, que les dejo ellos comisionados a escribirla, y que las que le transmitan, nada más esa palabra que va a quedar registrada, esos son los bienaventurados. Jesús, afuera está tu mamá y tus hermanos. No. Mi mamá y mis hermanos son los que siguen la palabra de Dios, ustedes. A mí no me estén relacionando con parentescos humanos, familiares que van a seguir en el cielo. Yo soy Dios. Ahorita soy hombre, sí. Tengo mamá, la honro, la respeto y la amo. Pero no me la hagan diosa, ni me la hagan dadora de fe, ni me la hagan corredentora. El único que da fe es Dios, mi Padre. El único que es la verdad soy yo. El único que soy Dios encarnado soy yo. Tuve que usar una mujer, apártense ya de ideas de humanos. Yo soy Dios, dice él. Por eso le digo mujer, no le digo madre, para que no estén ustedes haciendo conjeturas equivocadas y no vaya a venir el otro a parecérseles como lo pasó y los engañe. Mis hermanos y mi mamá son ustedes. Yo no ando con parentesco, soy Dios. Todos son hijos míos. Yo me voy a ir a mi trono donde estaba y todos me van a servir, los que me hayan obedecido. Todos van a estar delante de mí postrados, hasta María va a estar postrada. Olvídense de diosas y de reina, no se trata de eso la salvación. Se trata de mi verdad, que es la que santifica. Créanme a mí. Entonces yo les estoy diciendo, mi mamá y mis hermanos son ustedes, los que están escuchando palabra de Dios. Bienaventurado el seno. ¿Cuál bienaventurado el seno y eso? Eso déjalo aparte. Estamos hablando de la verdad, de la salvación. Olvídate de lo familiar y lo humano. Les está diciendo Dios a la señora y nos está diciendo a nosotros. Bienaventurado el que oye la palabra y la guarda. ¡Wow! O sea, lo que dice Pablo aquí, que llegó un Jesús diferente a predicarlo, una religión tan grande, que él mismo mandó a su mamá a cambiar el evangelio. Que se hagan templos a nombre de ella, que ella es milagrosa también, y tantas cosas que hagan rosarios, repeticiones vanas que el mismo Dios prohíbe, a cambiar el evangelio. Y eso no lo detectan por la idolatría de imágenes que hace siglos hay ahí. Está velado el corazón, por más que crean que es la verdad, no lo es. Entonces se predica un falso Jesús, hay un falso Espíritu Santo ahí, hay un falso Dios ahí, lamentablemente. Dice Romanos 16:17, mas ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido y que se aparten de ellos. Pablo aseguraba, dejen terminar, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ingenuo significa en el diccionario que actúa sin tener en cuenta la posible maldad de una persona o la complejidad de una situación que le están hablando. Ese es un ingenuo. Crea que porque no es malo lo que él está diciendo, o crea porque no conoce lo que están diciendo. Y entonces dice aquí que los que causan división, que hay que apartarse de ellos, de la doctrina que ya había enseñado el apóstol. Entonces, ¿por qué vienen a traer nuevas revelaciones por apariciones, nuevos dogmas, nuevos sacramentos? ¿Por qué vienen a traer nuevo evangelio, que también hay una reina en el cielo, que eso es nuevo? Porque dicen que ella es milagrosa porque se aparece de todos colores. ¿Y si suceden los milagros? Claro que sí. Dios dijo que sí, que iba a probar a ver si lo amábamos fielmente a él y no creyendo en apariciones. Porque el otro se iba a aparecer de todos. ¿Cómo se va a aparecer Satanás? ¿Con cuernos? Y te va a decir, adórame a mí porque me mandó Cristo que me adores. ¿No te va a aparecer así? ¿Cómo se va a aparecer Satanás para engañarte?
Pues con lo que más el humano se enternezca, con la mamá. Sí, sí, la mamá. ¿Por qué? Porque todos queremos ser cuidados por mami. Todos. Aquí me los como, dijo el diablo. Señor lo reprenda. Todos. Yo fui a San Juan de los Lagos a pagar una manta a la Virgen de San Juan. Yo creí que me ayudó en mi operación. Yo tenía fe en ella. Yo fui. Y resulta que no era ella, era él. Terrible. Y eso me lo reveló ya Dios en su espíritu. Y si lo hablo aquí no es para ofenderte. Y si te ofendes, dice ahí Pedro que si tú eres de él, de Cristo y de la fe, que vas a defender tu fe con mansedumbre, con respeto, con misericordia. El que yo diga una verdad, que ese espíritu no es de Dios, no quiere decir que te estoy ofendiendo. Que tú lo tomes así es diferente. El que Cristo les dijera, yo soy el Hijo de Dios, Cristo. Yo soy el Hijo de Dios, enviado por mi Padre, y yo conozco al Padre. Y yo, ¡ay! Nos estás ofendiendo, blasfemo, hereje, mátenlo, mátenlo. Se sentían ofendidos los fariseos. No quiere decir que no fuera verdad. Y no quiere decir que Cristo venía a ofenderlos. Cristo les estaba hablando la verdad. Y claro que no les gustó. Y luego cuando les decía, están llenos de su papá el diablo. Me quieren matar, me quieren condenar, me quieren tirar piedras. Están llenos del papá, el de ustedes no es papá Dios, es papá el diablo. ¿Cómo? Somos hijos de Abraham. Entonces, si tú eres de esos que estás pensando maldito y que esto y que el otro, como me han dicho, entonces ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hija? No, es que no me lo ofenden. No, pues así decían los fariseos. En cambio, ¿qué decían a Pablo? Hereje, tú eres del diablo y tú vienes con falsas doctrinas y los apedreaban. Tampoco ellos contestaban así mal. No, ellos decían como Esteban, ten misericordia de ellos porque no saben lo que hacen, Dios. No les tomes en cuenta el pecado, Dios. Me están apedreando y están matando a Esteban. Y Dios, ya no les tomes a estos fariseos el pecado. Mira, no entienden porque creen que te están defendiendo a ti. Están defendiendo al diablo. Entonces hay que tener cuidado hasta de cómo reaccionamos en lo que oímos. Ahora otra cosa. Si yo estoy en la verdad, yo fui comisionado por el Señor a hablar la verdad. Lo voy a hacer. Me cueste lo que me cueste, termine mi vida donde termine. Lo voy a hacer. Pero te digo a ti, si tú estás en la verdad, ¿por qué te ofendes? No, es que hablaron mal de mi mamá. Es que hablaron mal de mi mamá iglesia. Es que hablaron mal de mi mamá en el cielo. Ah, por eso te ofendes. Bueno, eso no es testimonio de que tengas un espíritu humilde y manso. Y que puedas entender que el que está perdido soy yo. Y que tú estás en la salvación. En lugar de ofenderte, deberías tener conmiseración de mí. Deberías tener misericordia de mí, porque deberías estar diciendo, este va directito al infierno con todo lo que está diciendo. Va directito a la condenación porque se metió con la mamá de Dios. Deberías estar pensando así. Voy a estar orando por él, rezando por él, pidiéndole al Papa por él, para que lo salve Dios, porque qué loco está, bien perdido. Así es como deberías estar dando testimonio de ser del cielo. Pero si estás pensando, ay, este y el otro, ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hija? Si yo soy el que está perdido, ¿por qué te molestas? Si tú estás en la verdad del cielo, ¿por qué te enoja? Todo el que está en la verdad jamás cuando le levantan falso se enoja. Y cuando alguien está en la mentira y le levantan falso se molestan bastante. Porque saben que están en la mentira. Y aquí, aunque sea inconsciente, lo único que sí consciente puedes tener en claro, que a quién estás representando, reaccionando mal cuando oyes una verdad de Dios. Para que analices eso en tu espíritu. Dice 2 de Pedro 3:16, casi en todas las epístolas del apóstol Pablo, decía Pedro a la iglesia, en ellas Pablo habla cosas tremendas, espirituales profundas, en las cuales hay unas de estas cosas que él habla que son bien difíciles de entender, iglesia, las cuales los indoctos y las cuales los inconstantes las tuercen, dice Pablo. Como Dios mandó que todos sus hijos leyeran la Biblia, que no se las prohibiéramos nunca en ningún tiempo prohibir leer la Biblia, no debemos prohibir porque es el pan del cielo que nos alimenta a Dios todos los días. Su conocimiento nos da crecimiento y nos santifica con su palabra, nos purifica con su palabra. Entonces nosotros los apóstoles les tenemos que decir que tengan que leer todos los días, leer las cartas y las copias de cartas que estamos haciendo, y todo el Antiguo Testamento, las copias que tienen de pergaminos, que tengan que estar leyendo todos los días. Dice, pero hay unos que no leen, no quieren leer porque ya están en Cristo. Dice, esos
tuercen el significado de la Escritura y se pierden. Y los inconstantes también las tuercen y se pierden. Dice el diccionario que un indocto es quien carece de instrucción, es quien es inculto en el aprendizaje de algo. Y un inconstante es aquel que cambia con demasiada facilidad su pensamiento, no persevera en algo. Un inconstante es el que tiene aficiones y cambia cada rato. Un inconstante es que sus opiniones y su conducta regularmente son diferentes. Un inconstante es el que no se mantiene siguiendo a Cristo fielmente en oración. Por eso de repente está avivado y Dios está apagado. De repente está en santo y luego de repente bien pecador. De repente habla bonito de Dios, de repente ya anda enojado con Dios. Ese es un inconstante. Y un indocto que ni conoce la Escritura y nada más conoce los sacramentos, el catecismo y lo que le imponen, pero Dios no le ha puesto la verdad en él. No tiene conocimiento. Pero un indocto es alguien que estando en Cristo no le interesa llenarse de la verdad de Dios para crecer para salvación. Entonces dice Pedro, si Dios dice a través de Pedro, y Pedro lo dice en el primer siglo, que no había Biblias, que no había librerías donde comprarlas, y dice, esos que no leen la palabra de Dios se pierden porque la cambian. Está diciendo y presuponiendo Dios y Pedro que hay que leerla todos los días, que hay que leerla todos los días. ¿Por qué 17 siglos prohibieron leerla laicado en esa iglesia? ¿Por qué? Porque tenían bien cuadrado sus estatutos antibíblicos y hasta ahorita quedan. Están bajo un velo oscuro, poderoso de Satanás en falsa doctrina. Repito, toda mi familia es católica y yo fui católico 41 años. Yo no estoy ofendiendo a mi familia, más se pueden ofender. Yo no estoy ofendiendo a ti, más te puedes ofender. Y te pido disculpas en lo sentido humano, que tengo que hablarte fuerte. Pero jamás te voy a pedir disculpas y jamás me voy a retractar de hablarte la verdad como es y como Dios nos la ha enseñado a todos sus hijos y como está expuesta en su Biblia, porque es la única herramienta, es la única bendición espiritual que Dios usa, su verdad, para convencerte del error, para traerte a sus pies, para convencerte de tu pecado, para convencerte de tu desviación en la religión que tienes tanto amor. Es lo que Dios usa para convertir. Tengo que ser yo fiel, si no, no sería siervo de Dios. Pero no tengo que justificarme ante nadie. Repito, el que me va a juzgar es Dios, y el que me juzga es Dios, y el que me disciplina es Dios, o el que me bendice es Dios. Así es esto. Ya para terminar, Deuteronomio 13:1, cuando se levante en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncie milagros, sanidades, prodigios, esto y lo otro y aquello, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. Yo digo, hermanos, la Virgen María se me apareció ayer en mi casa y me dijo que hoy iba a hacer sanidades. Yo soy un apóstol laico, por ejemplo. Es un ejemplo que estoy poniéndome a mí para no ofender. Se ofenden de todo, lamentablemente. Y me dice, y yo digo, y la Virgen me dijo que yo hoy les dijera que ella va a descender, y como es nuestra reina del cielo y nuestra mamá, y es la mamá de Dios y la mamá de todos nosotros, ahorita va a ser, cojos van a caminar, ciegos van a ver, va a haber cánceres quitados, va a haber esquizofrenia, se van a ir. Ah, ok. Entonces todo el mundo emocionado en un estadio que hubo una reunión católica. Y dicho y hecho, no ven a la aparición, pero suceden los milagros en el nombre de la Virgen. Entonces nos dice Dios aquí, si se cumplieran esas maravillas, pero te están anunciando un Dios ajeno, o sea, no a mí, sino a una mujer, a una aparición, que dicen que es mía, dice, no vas a ir en pos de ellos, ni vas a creerle, porque yo estoy probando si me amas a mí, o amas cualquier aparición que te dice que yo le envié. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. 1 Timoteo 4:4. Pero el Espíritu dice claramente, escuchemos esto por favor, si te has quedado hasta este momento del video. Escucha esto porque Dios te ama tanto y quiere decirte esto. El Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, le decía Pablo a Timoteo en el primer siglo, que en los postreros días, es decir, en estos tiempos del fin, algunos que se dicen ser de Dios cristianos, apostatarán de la fe, es decir, que sí eran cristianos, que sí eran de la fe, porque dice que van a apostatar, quiere decir que estaban dentro, que eran de Dios, se van a ir en contra de la fe, porque estaban directamente en la fe correctamente. ¿Cómo, Pablo? Le dice Timoteo, ¿cómo van a apostatar estos? Bueno, van a escuchar espíritus engañadores. ¡Wow! Espíritus de Satanás
que se hacen pasar por Jesús, por Espíritu Santo, ya dijimos, ¿verdad? Doctrinas de demonios. Oye, entonces las doctrinas, Pablo, de demonios, ¿no nada más son los satanistas? ¿No nada más son los sacerdotes y los brujos? No, esos ya toda la humanidad sabe que son del diablo. No, estos son engañadores. Se hacen pasar por santos, se hacen pasar por muertos santos, se hacen pasar por vírgenes, se hacen pasar por Jesucristo mismo parecido, pero para cambiar la doctrina, ¿verdad? Para engañar. A ver, ¿qué es lo que le van a enseñar a estos espíritus inmundos, a estos hombres de fe que los van a engañar? De aquí dice, van a prohibir casarse. ¿Van a meter celibato obligatorio? Sí, por escucharlos a ellos, Timoteo. Van a prohibir que sus ministros se casen, cuando yo te dije a ti en esta misma epístola, en el capítulo anterior, Timoteo, en el capítulo 3, te acabo de escribir que deben de casarse todos los ministros. Que si uno, Dios permite, o dos o tres, que se queden como yo célibes, es porque Dios les dio el don de continencia. Pero el que quiera tomar esto, que lo tome, como dijo Cristo en Mateo. El que pueda tomar esa bendición de la continencia, no se arrepienta después. Pero primero tiene que recibir el don de continencia, si no se va a estar quemando en el ministerio. Si Dios no lo ha confirmado con el don, que no se meta. No que estés pegándose en la espalda y latigándose y martirizando. No, esto es naturalito. El que hace el poder es Dios, no nosotros. Yo no tengo necesidad de sexo, porque Dios me quitó esa necesidad. Por eso la gloria es de Él, no mía. Mi mérito en eso no tengo. El que yo no tenga mujer y no necesite de ella en el sentido sexual, es porque Él me quitó ese deseo, me quitó esa necesidad de mí, me puso ese don a mí. Él lo puso y yo estuve de acuerdo. Yo lo tomé, yo quise para servirle mejor, porque iba a andar en cárceles, en prisiones, en azotes, en todos lados, levantando el evangelio a los gentiles. Y si tengo una esposa e hijos esperándome, no iban a poder verme, o ellos iban a sufrir como yo, de tanto ver que sufría yo. Entonces Dios, por misericordia a mi familia supuesta, decidió que mejor me quedara célibe, porque era para beneficio del evangelio y beneficio de mi vida. Pues cómo voy a estar yo predicando, peligro y me regresar a ver a mis hijos llorando y a mi esposa llorando viéndome que me están encarcelando y azotando en todas partes. Pues no pudiera servirle plenamente como lo estoy haciendo ahora. Pero entonces Dios pide, te lo dije en el capítulo 3, Timoteo, que se casen todos los ministros, que sean esposos de una mujer, que sean fieles a su mujer y que sus hijos los tengan sujetos a la sana doctrina, en obediencia al Señor, en la doctrina del Señor, para que la congregación vean que los hijos son hijos de pastores fieles a Dios, hijos de Dios también los hijos, y que la esposa sometida al pastor en el temor de Dios, en el amor de Dios. Entonces deben tener una esposa. Dios no quiere que el hombre esté solo nomás porque sí. Si hay un caso, dos, tres, son cosas que Dios está haciendo para un propósito determinado. Por eso digo yo prefiero que sean como yo, para que no batallen con la carne y se estén quemando. Pero si Dios no les ha dado continencia, cásense y sean pastores también. De hecho, la mayoría deben estar casados y tener a sus hijos de ejemplo. El 99%, el 95% deben estar casados. Entonces dice aquí, pero van a escuchar espíritus engañadores, estos que van a apostar, que son cristianos. Y dice, y van a prohibir casar a sus ministros. ¿Y sabes qué va a hacer con eso, Timoteo? Va a haber tanta pedrastría, va a haber tantos problemas morales. En los seminarios va a haber tantas historias de homosexualismo en todo el mundo. Tremendo, porque Dios dijo en Romanos, que yo te escribí también en otra carta, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, Dios dijo que por amar a una criatura, por poner una estatua y una imagen en lugar del Dios vivo que conocieron en el Espíritu, Él iba a dejar que siguieran sus propios deseos, hombres contra hombres, mujeres, contra naturaleza, que ese sería el primer pecado de la idolatría, que se iba a manifestar. Por eso ellos, como tienen estatuas donde los están enseñando en el seminario, hemos escuchado tantas historias de homosexualidad. No todos, Timoteo, no todos, porque si fueran todos, el diablo se descubriría. Algunos, pero muchos casos hay en todo el mundo de ese error, precisamente no porque todos los que se hacen célibes tengan que ser homosexual, sino porque están entrando en una doctrina falsa con idolatría, y el diablo los toma para que cometan ese pecado hombres contra hombres. Y luego después, ya contaminados, como no pueden tener mujer, se tienen que abusar de niños, algunos, repito, algunos. Y es muy notorio porque violaron la palabra de Dios de que el ministro debe ser casado. Ellos impusieron su ley. Somos los representantes de Cristo. Dios nos mandó a que cambiáramos la ley cuando quisiéramos, porque soy vicario. Órale, infabilidad, es cátedra, no se casa nadie. Y si lees la historia,
Empezaron a prohibirlo en el siglo III, en el siglo IV, y hasta el siglo XV había papas con hijos todavía. Hasta el siglo XV había papas con hijos. Y en el siglo VI, VII, VIII en España ya todos no podían, pero en otros países sí podían. Era un relajo. Unos sí, otros no, y otros sí, otros no. Hasta que quedó definitivo en el siglo XV, XVI, en el Concilio de Trento. Ya nadie. O sea, Dios se tardó 15 siglos en imponer una ley nueva, fuera de los apóstoles, en contra de Timoteo 3. Pues claro que no. Eso es de hombres, como todo lo demás que te he explicado. Y dice aquí Timoteo 4, donde, aparte de que van a prohibir casarse, dice, y van a prohibir los alimentos con los cuales Dios bendice a su pueblo. Les van a decir que en Cuaresma no coman carne, y Dios no está mandando eso. Dios no les está pidiendo que dejen de comer carne, que se hagan religiosos. Dios les pide que se mantengan en santidad, porque es el tiempo de Pascua, no que dejen de comer carne. Y en los años 50, el que comía carne los comulgaban. Ahorita no, ahorita ya es muy libertad, ya cambió la doctrina. Y ahorita puedes comer y hay más libertad, y cada obispo y cada sacerdote que hace lo que quiere. Aunque hay una doctrina oficial, cada quien hace lo que quiere. Qué terrible. Por seguir mandamientos de hombres, por seguir falsas doctrinas. Ya terminé. Yo quiero decirte para finalizar esto, que con estas predicaciones lo que menos me gano son seguidores, vamos, son gente que diga, wow, predica la verdad. Y no. Lo más probable es que estés diciendo que estoy atacando tu fe, que estoy atacando tu iglesia. Todavía ahorita escucho a algunos católicos que tengo comunicación y me hablan y me dicen, no subas videos, no ataques nuestra fe, no ofendas a nuestra madre iglesia, no te metas con nuestros sacramentos porque nosotros sí da fruto. Y repito, yo no estoy predicando por ellos en el sentido de que si no hace fruto en ellos. Yo estoy predicando por mandato de Dios la palabra de Dios dirigida especial y específicamente a las falsas doctrinas y ejemplificando con la más grande, porque es en la que el enemigo se metió hace muchos siglos y está reinando ahí. Y tiene cautivos a millones de almas que no queremos que se vayan con falsa esperanza a un purgatorio y se encuentren en la realidad tremenda y terrorífica del tormento en un fuego hirviendo eterno por la eternidad, porque no hubo alguien que por amor y por obediencia a Dios les dijo, esa doctrina es falsa. El que los va a convencer es Dios, no yo, y el que se va a ganar a enemigos soy yo como Él, porque así se los ganó Cristo los enemigos, hablando la verdad. El hecho de que yo los ataque no quiere decir por eso que por eso digo estar en la verdad. No, el hecho de estar en la verdad es porque lo estoy sustentando con la Biblia, que es así en la verdad. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga mucho. Hasta aquí llegamos, amigos. Hasta la próxima. Empezaremos con otra serie nueva, diferente. Si Dios no lo permite.